Hola, buenos días. Mi nombre es Diana Rosario Pérez Marín y soy profesora titular de la Universidad de Juan Carlos. Hoy os quiero presentar mi ponencia titulada Repaso activo con Alexa en la asignatura Informática y Competencia Digital Docente del grado de Educación Primaria. El índice que vamos a tratar es el siguiente. Vamos a comenzar con una motivación, porque es necesario este tipo de repaso en esta asignatura. Continuaremos con el procedimiento que seguimos de repaso para terminar con unos breves resultados. Vale, entonces, ¿qué nos pasaba en la asignatura de Informática y Competencia Digital Docente? Pues que veíamos que los alumnos, al ser de un grado de educación primaria y esta ser una asignatura más de informática, no estaban motivados por el mero hecho de usar tecnología. Es decir, que simplemente plantarles delante de un ordenador pues no hacía que estuvieran muchísimo más contentos ni que repasaran sobre todo los conceptos claves de la asignatura que son necesarios repasar para seguir entendiendo el resto de conceptos y además aplicarlos en la práctica. Entonces, ¿qué es lo que se nos ocurrió? Pues dijimos, necesitamos gamificarlo, necesitamos hacer un repaso con otro tipo de tecnologías y qué tecnología está actualmente revolucionando y siendo muy interesante en el mundo de la educación, bueno, y en otros niveles, pero el que nos interesa aquí es el de la educación. Pues los asistentes virtuales inteligentes. Empezamos por uno que ya existe, ¿vale? Que es Alexa. No tiene por qué ser este que yo muestro aquí con pantalla, de hecho se les indicó que podía ser el Echo que no tiene pantalla o puede ser directamente instalado en su móvil, puesto que la mayoría de los alumnos no tenían una Alexa en casa. Pero era algo nuevo que queríamos presentarles y que tuvieran esta otra opción de repaso con este tipo de asistente que sí conocían desde el punto de vista pues, de que les pusiera una canción o más multimedia o de compras, pero no aplicada a la educación y sí se había visto en otros niveles no universitarios que había tenido interés para introducir en la clase. Con esa motivación, el procedimiento que se siguió fue estructurado en 3 pasos. Un primer paso es de creación de la cuenta en Amazon. Porque para poder usar Alexa, la cuenta es gratuita, pues como si queremos enviar un correo en Google, tenemos que tener nuestra cuenta, pues aquí para poder usar las skills de repaso de Alexa es necesario tener nuestra cuenta, con lo cual lo primero que necesitábamos es que los alumnos se crearan su propia cuenta, paso que todos pudieron completar correctamente. Y luego hay un segundo paso y es que para poder usar Alexa, igual que en el ordenador usamos aplicaciones, en Alexa están las skills. O tienes un informático que desarrolla la skill, que le dan toda la tecnología a los de Amazon para poderlo crear, o bien existen unos formularios que llaman blueprints, con lo cual sin necesidad de conocimientos informáticos, pues ya hay una serie de estructuras para poder hacer lo que a nosotros nos interesaba, que era como fichas para repasar de forma interactiva hablando con Alexa. Entonces lo que hicimos fue las dos cosas. Por un lado, crear nosotros como profesores una blueprint de repaso y ofrecérsela a los alumnos con las preguntas y respuestas que ellos iban creando durante las clases, ¿vale? Y una segunda fue enseñarles a ellos, puesto que no requiere ningún conocimiento informático, la posibilidad de crear su propia blueprint de repaso con las preguntas y respuestas que ellos quisieran para organizar su repaso de una forma más flexible y personalizada. Entonces, una vez hecho esto, el tercer paso es dejarles repasar, no solamente dentro de clase, sino especialmente se les animó a ir repasando también fuera de clase aquello que habíamos ido viendo para que fueran asimilándolo mejor y estar más preparados luego para el resto de los nuevos conceptos que iban a entrar en las nuevas prácticas. ¿Qué vimos? Por lo que vimos fue, por un lado, que los estudiantes sí son capaces de repasar con la blueprint que había sido creada por el profesor, aunque es verdad que el estudio se limitó mayoritariamente al tiempo que se cedió en clase al repaso, y lo que no hizo ningún estudiante fue crear una blueprint propia de repaso en Alexa, reflexionando sobre cuál puede ser el motivo para que esos estudiantes no repasaran tanto fuera de clase, ni, por supuesto, ninguno creara su propia blueprint. Llegamos a la conclusión de que en la asignatura tenemos un único examen al final.
y ellos veían el repaso como algo hacia un examen muy lejano, cuando lo que tenía eran muchas prácticas y muchos exámenes intermedios de otras asignaturas. Y como no era obligatorio, sino que toda la experiencia era pues más o menos voluntaria, porque realmente no se les preguntaba, se pasó al comité de ética para que no se les preguntara ningún dato personal, en ningún momento se les exigía con un porcentaje dentro de la asignatura este repaso, sino que la motivación era pues que tenemos que prepararnos de cara a este examen, que es verdad que llegaba en mayo, cuando la experiencia empieza en enero y el curso sigue hasta abril, pues esto puede ser una de las causas que nos lleva a pensar que en próximas ediciones, cuando se quiera repasar con este tipo de asistente, ya no solamente con Alexa, sino con Copilot, GPT o alguno de los otros IAs que ya están apareciendo y introduciéndose en la educación, sería interesante que este repaso estuviera más cercano a exámenes intermedios, incluso que se pudieran ir haciendo exámenes de autoevaluación. Muchísimas gracias por su atención. Si tienen cualquier consulta, estaré encantada de contestarles en mi correo personal diana.perez@urjc.es.